en Sin Censura. Querido Rafael, y no son cebollazos, tú sabes muy bien lo que pienso, lo que opino de ti. Te mando un abrazo y ya me dirás qué piensas tú de lo que expresó el presidente. ¿Cómo te va? Pues, en primer lugar, muchas gracias, Vicente, por el espacio. Estoy muy agradecido y muy agradecido también por el espacio que le das al instituto en tu canal, ¿no? Es decir, me parece, te lo he dicho varias veces, que el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo importantísimo, es realmente una de los pocos espacios que realmente le hacen contrapeso de los youtuberos, pues, estos canales alternativos de la red, son de los pocos espacios que le hacen un contrapeso real a lo que es esta red de medios, a estos grandes consorcios masivos mediáticos que están ligados a intereses específicos. Y bueno, tú y yo sabemos que pues estas cosas las hacemos con las uñas, ¿no? Es decir, cuando a mí, ahora sí que me da mucha risa cuando nos acusan de que manejamos millones y que si yo te pago, que si tú me pagas, ahora sí que no han entendido una de las lógicas más viejas de la política de izquierda, que es que la solidaridad no cuesta, pero vale muchísimo. Y esto es lo que está en juego. Y mira, yo la verdad escucho la mención del presidente y pues ahora sí que debo decir que me sonrojé. Creo que en realidad es un reconocimiento no a mí, sino a todo el equipo del Instituto Nacional de Formación Política, que de veras ha hecho un trabajo extraordinario a muchos niveles, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Pero es un trabajo discreto, pero es un trabajo que yo creo que es sólido. Y yo creo que es un trabajo además que está teniendo un peso real en el partido Movimiento. Y pues la verdad, no sé, es decir, sí sí creo yo que hay, eh, hay un nivel de conciencia en el movimiento que es muy alto, que ha ido creciendo y también por otro lado tenemos el hecho de que vivimos en un país que tiene una cultura política muy específica, que está muy ligada al fraude y que eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Pero en eso estamos. Querido Fisgón, querido Rafael, ¿cuál es tu evaluación de lo que vimos el sábado y el domingo en estos procesos de elecciones internas en Morena? Porque obviamente si le dejamos la narrativa a los odiadores de la transformación, pues dirán que se está cayendo a pedazos Morena. Es más, leía a Meco, perdón, Narco, ¿qué digo? Marco Cortés decir que por eso vale la pena rescatar al INE. Están mezclando una cosa con la otra porque el INE no se encarga de los procesos internos de Morena. Pero, ¿qué evaluación haces entendiendo que, dice el presidente, participaron por ahí de 2,5 millones de personas? Y bueno, las imágenes que ya todos conocemos de presunto embarazo de urnas, de mapacheo, de golpes incluso. ¿Cuál es tu evaluación, Rafa? Está muy claro lo que está ocurriendo en términos de medios. Desde ayer temprano había estaban tratando de instalar una narrativa diciendo que Morena es el nuevo PRI y que por lo tanto todas las mañas del PRI se están trasladando a Morena y luego hubo efectivamente incidentes, pero hay que ponerlos en su justa dimensión. Mario Delgado lo señala con toda claridad. Hubo 345 centros de votación y de esos 345 centros de votación, solo en 11 hubo incidentes que pueden ser lo suficientemente graves como para anular las elecciones. Esto, la verdad, pues te habla de que fue en términos generales, de que fue muy civilizado el proceso. Y es también un hecho, Mario Delgado lo señala, de que en muchos de estos lugares en los que hubo conflictos, pues nos encontramos con que son gente, si vamos, son lugares en los que no gobierna Morena. Entonces la posibilidad de repente que te hayan infiltrado provocadores y todo eso es alta, es real y es algo que obviamente también hay que revisar. Quiero decirte además que esta narrativa que buscan instalar de que Morena es la pura antidemocracia, de que todo es un fraude, es decir, lo que busca hacer es minimizar lo otro que sí ocurrió.
y que es muy importante. Y es el hecho de que, pues, según la información que tenemos, votaron alrededor de 2,5 millones de personas. Perdón, esto es muy importante porque esto implica que Morena tiene al menos 2,5 millones de afiliados. Y esto obviamente marca una pauta para el 2024. Si tú tienes 2,5 millones de afiliados, pues básicamente necesitas que cada uno de tus afiliados junte 15 votantes o convenza a 15 personas para tener una votación que está arriba de los 35 millones de votos. Es decir, esto convierte a Morena en el principal contendiente para las elecciones del 2024. A esto se agrega el hecho de que Morena tiene candidatos, Morena tiene sobre todo un proyecto y los otros partidos no lo tienen. Dime tú quién sería el candidato del PRI, quién sería el candidato del PAN, quién sería el candidato del PRD. Si es increíble, los del PRI nos dicen que posiblemente el candidato sea Alito, el señor de las grabaciones. La gente del PAN, pues en una de esas sí tiene como su candidato a gente como Ricardo Anaya, que está prófugo, o Lili Telles, que la verdad vamos, cada que habla o cada que tuitea da una exposición verdaderamente penosa de pensamiento. Y el PRD dicen que su candidato sería Demetrio Sodi, cosa que verdaderamente me dejó muy sorprendido. En cambio, en Morena tiene candidaturas y tiene candidaturas fuertes. Pero hay un dato, hay dos cosas más que habría que señalar. Las jornadas del sábado y el domingo pasados lo que permiten es resolver problemas serios de Morena. Por ejemplo, había un problema con el padrón de Morena y aquí ya se resolvió. Tienes un padrón de arriba de 2 millones de personas, lo cual es muy, muy, muy fuerte, es muy impresionante. Y tienes también ya una ruta para resolver, una ruta política para resolver la ruta hacia el 2024. Todo eso, pues de alguna manera ya está, se resuelve a partir de lo de la jornada de ayer, ya está, digamos, totalmente echado a andar el proceso. Yo estoy convencido de que el tema de las irregularidades que se dieron, primero, no es, bueno, regresando a la narrativa, al debate por la narrativa, estoy convencido de que lo que debe importar en la narrativa que se puede hacer alrededor de lo del suceso de ayer son estas cosas que te digo. Morena ya se enfiló hacia el 2024, se está consolidando y tiene un padrón de 2,5 millones de personas. Eso es lo realmente sólido, lo realmente fuerte. Y esto, por supuesto, que contrasta con un hecho que hay que revisar. Y es que, fíjate, para mantener el registro, el partido, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 10, exige que los partidos tengan el 0,26% de del padrón en sus afiliados. Tiene que tener una lista de afiliados que corresponda por lo menos al 0,26% del padrón. Por supuesto que un padrón, una afiliación de 2,5 millones de personas rebasa con mucho esta solicitud, pero quiero decirte que el PAN tiene 233,945 afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que apenas tiene el 0,28% del padrón. Y lo que se exige es que tenga el 0,26. ¿Esto qué quiere decir? Que el PAN está al 0,02% de perder su registro como partido político nacional, ¿no? Y por eso estaban tan desesperados en afiliar gente, Marco Cortés y sus compañeros, hace apenas unas semanas. Yo quiero decir además que es posible, habría que revisar si algunos panistas se metieron ahorita a este proceso, cosa que obviamente puede haber ocurrido en los estados en los que el PAN tiene una vieja tradición política, ¿no? Y vamos a ver si a ver si no perdió afiliados en este proceso. Esto es una cosa que habría que ver. Entonces, sí, por supuesto que
esto es mucho más importante que lo otro. Lo demás, te voy a decir, yo creo que está muy claro que si hubo irregularidades, estas irregularidades se tienen que investigar y se tienen que castigar con la mayor dureza. Es decir, tenemos que ver si alguien efectivamente compró votos con la pena. Pues no puede estar aquí, no puede estar en Morena. Si alguien efectivamente hizo cosas chuecas para conseguir una votación abultada y tal, eso también se tiene que penalizar, ¿no? Es decir, tenemos que resolver esto y tenemos que resolverlo bien. Yo te recuerdo que Morena es un partido que se funda, vamos, es un partido muy peculiar, se funda como organismo político en el 2012, consigue su registro en el 2014. Es un partido que tiene 8 años de existencia, 8 años y 2,5 millones de afiliados, ¿no? Entonces, la ruta política para el 2024 se resolvió en buena medida el día de ayer. Ya se sabe que dentro de una semana o 2 semanas, 2 o 3 semanas, serán las asambleas para elegir a todas las dirigencias locales. Y esto, por supuesto, que va a permitir resolver toda una serie de asuntos internos. Ahora, yo te quiero plantear una cuestión que tiene que ver con el tema de las irregularidades. Yo estoy convencido de que las irregularidades se deben esencialmente a 2 factores. El primero es que efectivamente existe en México una vieja cultura política que no ha respetado la democracia ni las decisiones de las mayorías. Esa vieja cultura política está muy enraizada en el país a muchísimos niveles y eso es una cultura política que se tiene que combatir. Sin lugar a dudas, la herramienta para combatir esa cultura política, pues tiene que ser la formación. Y obviamente, ahora sí que cuando Andrés habla en la mañana y dice, no, que la formación, yo siento que me cae encima un paquetote y me siento con una responsabilidad, es decir, no creas que me da, es decir, por un lado me da mucho gusto, por el otro lado me siento con una responsabilidad enorme. Sin lugar a dudas, tenemos que sentar las bases para cambiar y para transformar esa cultura política y eso solo lo podemos hacer a través de formación y eso es una de las cosas que vamos a tener que impulsar en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahora, el otro tema que tiene que ver con, con esta, que ha agravado, digamos, esta cultura política de defraudación es, sin lugar a dudas, una lógica neoliberal que se instaló muy claramente desde la década de 1980. Y es la idea de que todo es un negocio, incluso el agua, incluso el aire, incluso los procesos electorales, incluso el voto. Yo recuerdo a un panista diciendo que, pues, que bueno, que sí habían comprado votos en un momento, pero que esa compra de votos, esos votos al final de cuentas valían y que la gente había decidido libremente vender su voto en un mercado. Perdón, eso no debería de estar concebido como un mercado. Es muy simple, hay cosas que no pueden formar parte de los mercados y una de ellas es la democracia. Entonces, sí estamos, por supuesto, que combatiendo esta lógica que concibe a las votaciones, que consigue a las elecciones como un negocio, porque entonces ahí lo que ocurre es que si si se concibe como negocio, el político ve la compra de votos como parte de su inversión y luego va a tratar de recuperarla. ¿Cómo la recupera? Pues en el cargo, haciendo negocios. Eso es justamente el círculo vicioso que necesitamos romper y que Morena está tratando de romper dentro de las lógicas, al cambiar las lógicas electorales internas. Por supuesto que una participación masiva hace que esto, que quien lo vea, quiera ver esto como negocio, pues la piense 2 veces, porque imagínate ¿cómo le haces para invertir en un negocio en el cual participan como afiliados, en un partido en el cual participan como afiliados 2,5 millones de personas? Eso por supuesto que encarece esa apuesta y la hace imposible. Y por supuesto que tenemos que impulsar es decir, el cambio, es decir, que primero el cambio de la cultura, de esta cultura
fraudulenta electoral, que yo sí creo que si alguien ha contribuido a combatir esa cultura fraudulenta, ha sido la izquierda, ha sido el movimiento progresista y ha sido, por supuesto, Morena. Y yo sí creo que también necesitamos finiquitar esta tradición neoliberal o más claramente las lógicas neoliberales electorales. Esas lógicas neoliberales electorales que conciben los procesos electorales como un negocio, aquí deben de ser desterradas de manera absolutamente radical. Y para eso, yo sí estoy convencido de que tenemos que detectar, primero, dónde estuvieron, qué tan graves fueron las irregularidades, porque claramente la narrativa que están buscando instalar los medios, los grandes consorcios masivos y la oposición, pues no tiene nada que ver con la realidad que se vivió. Yo ayer llegué, voté y tuve lo que vi fue una cosa ultra democrática, no vi absolutamente ninguna irregularidad, pero bueno, eso fue, digamos que en mi centro de votación el sábado, donde las hubo, pues tenemos que detectar de dónde vino el problema y tenemos que poner medidas correctivas, ¿no? Yo estoy convencido que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena va a tener una tarea muy importante en los días que vienen y nosotros en el instituto en los años que vienen, porque tenemos una tarea para los años que siguen. Tenemos, por supuesto, que cambiar estas lógicas. No te quiero despedir sin antes escuchar una reflexión, un mensaje, porque he visto enfrentamientos en redes, incluso o diferencias, no sé si enfrentamientos, entre el John Ackerman, Epigmenio Ibarra, mensajes durísimos de algunos desde el interior del partido o del movimiento. ¿Qué deja? Ya estamos a lunes, ya pasó el sábado, ya pasó el domingo, estamos a lunes, ¿y ahora? Mira, yo te quiero decir una cosa, yo sí creo que todos los procesos internos de los partidos suelen ser muy conflictivos. A mí que no me venga a decir el PRI, que no me venga a hablar el PRI de incivilidad. Nosotros hemos visto cómo de repente resuelven sus pleitos internos a sillazos y a balazos. Todos recordamos estas asambleas del PRD que acabaron verdaderamente en una trifulca. Y perdón, los señores del PAN, no se olviden que que también tenemos videos y todo eso de cómo de repente sus procesos internos terminan peor que el rosario de Amozoc, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, yo sí te diría, bueno, el saldo de Morena fue bastante blanco. Y yo sí estoy convencido, además, de que lo que sigue es corregir las fallas, resolver además, yo sí creo castigar las irregularidades y con mucha dureza, y lo que sigue, por supuesto, es enmendar el rumbo y resolver bien. Es decir, el rumbo está bien trazado, va bien. Es decir, pero todas estas cosas hay que, obviamente, irlas acotando. Por lo demás, yo creo que, pues Morena va bien. Es decir, yo estoy convencido de que vamos a tener un proceso interno importante y estoy convencido de que lo que se tiene que poner por adelante de todo este proceso es, sin lugar a dudas, el proyecto de país que queremos tener. Tenemos que revisar, entre otras cosas, nuestros principios y nuestros procesos internos, todo eso, porque obviamente hay cosas en los estatutos que fueron hechos para otro momento. A ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. De repente en los estatutos de Morena se prohíbe que Morena tenga alianzas con partidos que son afines al gobierno. Bueno, esto lo hicimos cuando no éramos gobierno. Ahora que Morena es gobierno, pues obviamente eso tiene que cambiar. Y sin lugar a dudas, todo esto todo esto que subrayas, ¿no? Es decir, el debate entre Pigmenio, entre John Ackerman y compañía, pues tiene mucho, habla entre otras cosas de que estamos ante un partido vivo. Por supuesto que este es un lugar en el que se tienen que dar todos esos debates. Y todos los debates son bienvenidos, siempre y cuando se hagan, por supuesto que con respeto y con cuidado. Es decir, es preferible que se hagan con respeto y es preferible que se hagan con cuidado, y si de repente el debate se vuelve ríspido, también es bienvenido. Pero lo que sí te quiero plantear es que hay una evolución en términos de
la idea del partido que se quiere. Mira, a lo largo de todo el siglo XX, el modelo de prácticamente todos los partidos políticos de izquierda fue el modelo leninista, que es el partido de vanguardia que se maneja a partir del centralismo democrático, etc. Un partido de 2,5 millones de personas ya no es un partido de vanguardia, ya es un partido del pueblo, ¿no? Y es un partido mucho más amplio que todo esto. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el reto que implica sostener una transformación. Tenemos que hacer una reflexión seria y profunda alrededor de qué es lo que ha echado a perder o cuáles obstáculos han encontrado las últimas, bueno, las primeras 3 transformaciones que tuvo el país. Tenemos que revisar por qué de repente se complicó la transformación de México después de la Guerra de Independencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el movimiento liberal? ¿Por qué después de que se combate a la iglesia, Porfirio Díaz, que se supone que era el más radical de los liberales, termina haciendo una política de conciliación con la iglesia? Tenemos que ver por qué la Revolución Mexicana, que luchó contra un partido, contra una dictadura que se eternizaba perpetuamente en el poder a través de fraudes electorales, ¿por qué terminó haciendo un régimen presidencialista que se eternizaba a través de fraudes electorales? Bueno, yo estoy convencido de que todo eso tiene que ver con el hecho de que la gente que llegó a concretar estas transformaciones no es la que echó a andar en un principio al movimiento. Hidalgo nunca llegó a gobernar. Valentín Gómez Farías, que fue el que echó a andar el proceso liberal, llegó a gobernar durante periodos muy cortos y tuvo presidencias muy acotadas. Por supuesto que los primeros revolucionarios, los Flores Magón, que echaron a andar la revolución que empieza en 1906, pues ni se plantearon siquiera llegar a gobernar. Bueno, hoy en día estamos viendo un proceso distinto. Al ser un movimiento pacífico, prácticamente toda la gente que echó a andar el movimiento obradorista está viva. Y está viva y con frecuencia está activa. Entonces, esta gente tiene que revisar qué es lo que está ocurriendo con el proceso con los procesos democráticos internos, y tiene que corregir el rumbo. Y estoy convencido de que lo único que nos va a permitir cambiar estas lógicas electorales que son inaceptables, pues es el ejercicio democrático y es, sin lugar a dudas, una revisión constante, autocrítica, dura, sólida, y un repaso. De hecho, y ojo, esta revisión incluye de manera muy acentuada a todos estos sectores que luego se presentan como los más puros, pero que de repente lo que resulta es que están defendiendo intereses muy, muy personales y que están confundiendo sus intereses personales con los intereses de la nación, cuando queda claro que eso no son, que no son lo mismo. Entonces, todo esto, por supuesto, que lo tenemos que revisar. Tenemos que revisar las actitudes protagónicas, tenemos que revisar las actitudes ultraizquierdistas, todo lo tenemos que revisar. Y obviamente esto nos obliga a hacer una transformación reflexiva. Totalmente, una transformación reflexiva, dice Rafael Barajas, el Fisgón. Oye, Fis, pues te agradecería si mantenemos este diálogo que debe de estar candente y activo y es urgente en estos días, por lo menos, y siempre los espacios abiertos sin censura para el debate recio tan pues muchas gracias. Necesario. Prefiero que sea civilizado, yo prefiero que sea con argumentos, yo prefiero que sea pausado, yo prefiero que sea reflexivo, lo prefiero. Híjole, queridísimo Rafael Barajas, te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz, queridísimo y admiradísimo Fisgón. No, desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano, está transmitiendo pues desde una zona de la Ciudad de México. Creo que ya está de vuelta. Vicente, vamos contigo. Gracias, mi querido Toño, al rato platicamos, claro que sí, en este día de tantos invitados, y te decía, Fisgón, que ojalá que sea
un debate recio, fuerte, pero respetuoso, de altura. Por lo pronto te mando un abrazo y quedamos al pendiente, si te parece. Claro que sí, estoy a tus órdenes, Vicente. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura.